Me gustaría primero contextualizar a aquellos que no conocen AnyDesk. Básicamente se trata de una aplicación para conexión de escritorio remoto que se desarrolla en Alemania desde el año 2014. AnyDesk es una compañía que está creciendo muy rápidamente, se ha convertido en una alternativa sumamente eficiente y muy válida a soluciones como por ejemplo TeamViewer, Longmail o RealBNC, con la diferencia de que es más ágil, requiere mucho menos ancho de banda y es más fácil de utilizar, lo cual quizás explicaría por qué en tan poco tiempo ha logrado conseguir más de 200 millones de usuarios. Se trata de una aplicación que cuenta con más de 9 millones de descargas cada mes y el fabricante es una de las compañías de más rápido crecimiento en Alemania. A los usuarios en general les encanta AnyDesk porque no solo es muy amigable, muy fácil de usar, muy rápido, etcétera, sino porque tenemos una versión gratuita que es bastante utilizada por parte de usuarios domésticos. Pues bien, teniendo claro que es AnyDesk, que es la tecnología de base que utilizamos para proveer el acceso remoto, entonces ahora me permito presentarles AnyClassroom. AnyClassroom se trata de una aplicación web que utiliza la tecnología de AnyDesk que hace posible el acceso remoto administrado de forma organizada y segura por parte de estudiantes a cualquiera de los dispositivos informáticos en las universidades. Es decir, no solamente se trata de abrir un canal de acceso remoto, sino de abrirlo con seguridad y de una forma administrada, de manera que los alumnos conectan solamente con previa reserva y en los momentos en que la universidad quiera y no en cualquier instante. Eso significa que, por ejemplo, un alumno va a poder hacer uso del software como Adobe, Autodesk, Oracle, etcétera, desde casa para poder utilizar el poder de cómputo y el licenciamiento de los dispositivos de la institución, ¿sí? Los cuales cuentan en el parque informático, sin importar la capacidad del equipo que el alumno tenga en su casa. Uno de los grandes desafíos de las universidades, especialmente en épocas recientes, es que no es fácil proveer de licenciamiento a todos los estudiantes, pero aun cuando lo logran, no es fácil que todos los estudiantes tengan máquinas compatibles o suficientemente potentes con los programas de software. Por esta razón, los alumnos tienen que forzosamente acudir a la institución para hacer sus prácticas o adelantar sus proyectos. Con AnyClassroom les permitimos usar los equipos del sitio, es decir, del campus, pero desde la comodidad de la seguridad en la casa. Este acceso se habilita según la programación que establezca la universidad y el estudiante no tiene posibilidad de conectar sin autorización fuera de ese rango horario. Me alegra decir que hay muchas instituciones en Latinoamérica y Europa que utilizan AnyClassroom para dar acceso remoto rápido y fácil de usar a sus estudiantes, los cuales pueden utilizar PCs, Macs, smartphones, tabletas, etcétera, apoyando no solamente la necesidad de hacer frente a la emergencia, sino proveyendo a las universidades de una herramienta que les reporta una serie de beneficios que les voy a explicar a continuación en los usos principales de esta plataforma. Bien, lo primero, permite optimizar las inversiones hechas en infraestructura. Las universidades tienen cada vez más programas y más estudiantes en un aula virtual, pero a su vez tienen estudiantes en modalidad presencial. Con AnyClassroom ya no necesitan tener una infraestructura física para atender a los estudiantes presenciales y otra aparte, es decir, en la nube, para atender a los alumnos de modalidad virtual. Pueden usar los mismos dispositivos y licencias que ya están en el campus, es decir, en el sitio, para que sus estudiantes de modalidad virtual hagan prácticas desde casa. Lo segundo es justamente atender las restricciones impuestas por el confinamiento, ya que las universidades pueden permitir el acceso remoto a los estudiantes que ya no pueden o no deben acudir presencialmente a la institución. Es decir, contextos en los que ya no sea necesario que el alumno se desplace hasta el sitio para poder usar, por ejemplo, una workstation muy potente con software de ingeniería para adelantar un proyecto o hacer una práctica. Algunas universidades se plantean la posibilidad de implementar herramientas como por ejemplo Citrix o entornos virtualizados en la nube. Antes de continuar, me gustaría que tuvieran en cuenta las ventajas que presenta AnyClassroom versus este tipo de soluciones. Con AnyClassroom sí se pueden utilizar aplicaciones siendo
intensivas en gráficos, a diferencia de lo que ocurriría con los sistemas que les mencioné anteriormente, que tienen serias dificultades y limitaciones para correr este tipo de software. Por ejemplo, en lo que respecta al RDP, que es el protocolo de conexión utilizado por estas tecnologías, consume más de 10 veces el ancho de banda que consume AnyDesk, y además requiere la configuración de proxies o VPNs, lo cual incrementa la carga de trabajo sobre el personal de infraestructura de las instituciones o universidades. AnyClassroom sí es una opción en tareas que requieren poder gráfico, modelado en 3D, edición de video y software CAD, CAM y CAE en general. Ustedes saben que los escritorios virtuales no están desarrollados ni diseñados para correr este tipo de aplicaciones, de manera que a los estudiantes les resulte en una óptima experiencia de usuario. Incluso las versiones más costosas o premium de esas soluciones no llegan siquiera a compararse con lo que un estudiante puede obtener con ese software corriendo nativamente en una workstation. Entonces, con AnyClassroom ustedes no van a necesitar instalar servidores, no precisarán de centros de datos ni nada por el estilo. No será necesario configurar VPNs en los enrutadores apuntando absolutamente a ningún sitio, porque lo único que necesitarán es configurar las aplicaciones web y tener los dispositivos disponibles en el interior de la institución. Entonces reitero, pueden utilizar el equipamiento que ya tienen, los dispositivos con los que ya cuentan en el parque informático. Comparativamente hablando, una solución de AnyClassroom es mucho más económica porque las otras alternativas que les comenté cuestan 4 y 5 veces más de lo que cuesta una implementación de estas características. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces me permito presentarles la estructura general de la aplicación, la cual vamos a poder acceder a través de app.anyclassroom.com. La estructura es la siguiente. Lo primero que vemos aquí son los Classroom. Los Classroom o aulas de clases son básicamente grupos de dispositivos que pueden ser reservados en conjunto. Normalmente un Classroom, como se puede ver aquí, agrupa los dispositivos que se encuentran en el aula físicamente, pero con la ventaja de poder agruparlos como se desee. Incluso pueden tener grupos de dispositivos que se encuentran en diferentes sedes para poder atender clases muy grandes en las cuales la capacidad para los casos en que una sola sede no sea suficiente. Por otra parte tenemos también la sección de dispositivos, que son los equipos que se encuentran en las aulas, que tienen las licencias y que tienen el poder de cómputo suficiente para correr las aplicaciones académicas y las aplicaciones de ingeniería, es decir, las aplicaciones de práctica, etc. Más adelante les explicaré cómo agrupamos, cómo agregamos dispositivos en este apartado. Luego tenemos la ficha de usuarios. Aquí ustedes van a poder crear tantos usuarios como requieran. Simplemente con el botón de Create New User se pueden usar usuarios de los perfiles. El primero es el de Manager, el cual tiene la facultad, la posibilidad de acceder y modificar toda la configuración de la plataforma, crear otros usuarios y por supuesto ejecutar tareas del día a día como crear reservas, agregar equipos, etc. Y segundo, tenemos al usuario de tipo monitor. Este tipo de perfil normalmente en las universidades suele ser el administrador del aula o el tutor de la sala. Es decir, es la persona que se encarga de administrar los equipos de una o varias aulas en particular y que tiene a su cargo la gestión de las reservas. Estos monitores pueden pertenecer a una sola aula o varias según como lo desee la institución, y pueden tener diferentes privilegios para poder ejecutar tareas sobre el sistema. Entonces, repasando, se pueden crear tantos usuarios monitores y tantos managers como se desee. Aquí en Setting encontramos el lugar en donde pueden ustedes ingresar la URL del logotipo que quieren utilizar. Esto lo pueden cambiar cuantas veces deseen. De igual manera, los textos para ver más adelante en la ventana de conexión. Allí van a ver unos textos y dichos textos se pueden personalizar según ustedes lo deseen, al igual que el idioma de los correos electrónicos y las notificaciones sonoras que reciben los estudiantes. Tenemos aquí el acceso a la API Key y el manual de programación para dicha API, que posteriormente les hablaré un poco más al respecto, y la configuración de SMTP para configurar las invitaciones de acceso que se entregan a los estudiantes a través de correo electrónico.
Nosotros recomendamos igual que la institución utilice su propio servidor de correo electrónico para asegurarnos que los emails no lleguen al spam y que no se demoren de pronto por filtros como listas grises. Y finalmente las configuraciones de AnyDesk, las cuales normalmente ya se encuentran ajustadas cuando la universidad adquiere su suscripción y que sirve para que las funcionalidades completas del sistema estén disponibles para la universidad. Ahora, teniendo en cuenta esta descripción de la estructura, me gustaría comentarles cómo funciona la primera aplicación. Inicialmente lo que haríamos en términos muy generales sería la implementación. Dicho despliegue es algo que solamente se realiza una vez y que, dependiendo de la organización que la universidad posea para con su equipo de trabajo, puede ser muy rápido. El primer paso es crear los Classroom. Básicamente, en la mayoría de las universidades, emulan a la estructura que ya tienen en sus aulas o laboratorios. Entonces configuran aulas con los mismos nombres o crean salas con diferentes descripciones. Son totalmente libres de elegir la forma de organización que les parezca más adecuada. Ahora bien, para crear un Classroom es tan sencillo como ir a la opción y escribir un nombre y listo. Es así de fácil. Si tenemos dispositivos disponibles, podemos seleccionarlos para que queden de una vez asociados al aula. Bien, a continuación nos disponemos a enrolar los equipos, es decir, los dispositivos. Voy a mostrarles cómo se agrega un equipo para que aparezca aquí y así poderlo asociar a un aula o una sala. Vamos a agregar un dispositivo nuevo, incluso usando el método más simple, que es utilizar un smartphone para ello, por la facilidad de los códigos QR. Vamos a agregar este dispositivo Mac, al cual ya le hemos instalado AnyDesk y estamos ahora accediendo de forma remota. Básicamente lo que necesitamos hacer en el Mac es ir a la configuración, desbloquear el control de seguridad, verificamos que estas opciones estén marcadas y a continuación habilitamos la autenticación de doble factor para que nos genere este código QR. En el smartphone vamos al menú dispositivos, adicionar dispositivos, escanear QR. Esto escanea el código QR trayéndonos la información necesaria y le proporcionaremos un nombre descriptivo. Este nombre es normalmente el que utilizamos en el inventario de equipos o el nombre descriptivo que tenemos en las aulas. Podríamos elegir de una vez y asignarlo a un aula. En este caso no lo vamos a hacer, pero sencillamente hacemos clic aquí en Create Device, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenemos el dispositivo creado, entonces vamos a obtener el token. Dicho token debemos agregarlo aquí, en este campo, para confirmar, y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora bien, a partir de este punto ya tenemos la solución básicamente implementada. Entonces vamos a ver lo que sería el trabajo diario con la solución. Básicamente, en la mayoría de los casos, los maestros se dirigen al aula, a la división de recursos físicos o al tutor o monitor del aula para solicitarle una reserva de manera que esos estudiantes puedan hacer una práctica. Entonces el monitor del aula se dirige a la Classroom y busca el aula que el maestro le está solicitando. En este caso, supongamos, vamos a reservar el aula Turing. El sistema nos muestra los dispositivos que están disponibles en dicha aula. Por supuesto, esta sala es de prueba, entonces hay solamente 3 equipos. Podemos además consultar las reservas de dicha aula, agregar dispositivos o editarla. Entonces el tutor recibe la solicitud de parte del maestro y procede a hacer el registro de la reserva. Lo primero entonces es poner el nombre de la clase. En este caso, digamos, tendremos una clase de base de datos de Oracle para el día de mañana, digamos, no sé, 8 AM. Entonces, si se dan cuenta, al cambiar aquí la plataforma, inmediatamente nos muestra las reservas que tenemos para el día 27. Aquí ya tenemos una clase reservada para las 8 AM, por lo que no vamos a poder hacer esta reserva. Por tanto, le podemos ofrecer inmediatamente al maestro otra opción. Tenemos el aula disponible a partir de, por ejemplo, las 11 AM. Bien, en ese sentido entonces vamos a poder hacer una reserva de 11 a 1.
Y es así de simple. Eso es todo lo que hay que hacer. Luego escribimos el nombre del maestro y los nombres de los estudiantes. Básicamente aquí podemos agregar tantos correos electrónicos como dispositivos tengamos, de manera que cada alumno reciba acceso a un dispositivo durante esa clase. Damos clic en Book y con eso sería todo. Ahora les voy a mostrar qué ocurre cuando llega el momento de la clase. Cuando llega la hora de la clase, el estudiante recibe un correo como este. Para conectar el dispositivo que le ha sido asignado, simplemente deberá hacer clic y se abrirá una ventana como esta. Estos datos son los que el alumno necesita para conectar. Simplemente necesita dar clic en el alias. Esto irá a abrir AnyDesk en el dispositivo local del estudiante para iniciar la conexión. Posteriormente, copiará la clave y el token. Ahora el estudiante está conectado y va a poder hacer uso del equipo por el tiempo asignado. El contador aparece aquí. A partir de los últimos 5 minutos, el alumno va a recibir una notificación sonora que se va a repetir faltando 5, 3 y 1 minuto, de manera que recuerde guardar sus cambios, su trabajo, y no perder de esta forma lo que hizo durante toda la sesión. Como ven, el uso de la plataforma es bastante amigable, muy intuitivo y fácil de usar. Es importante que tengan en cuenta que al finalizar el tiempo de reserva, la conexión se va a cortar automáticamente. Como dijimos, cada estudiante recibe un aviso sonoro que es una voz en español o en inglés según la configuración que hayan determinado. Dicho aviso les dice que su sesión está por terminar. Esto, recuerden, es faltando 5, 3 y 1 minuto para el corte de la conexión. Y la solapa de conexión que vimos anteriormente solo estará disponible desde y hasta el horario definido, de modo que el alumno no va a poder conectar ni antes ni después de la reserva programada. Ahora quisiera hablar un poco acerca de la ficha técnica del producto que tenemos aquí. Lo primero que me gustaría señalar es que en los dispositivos de la universidad podemos utilizar Windows, Mac, Linux o Android que sean capaces de ejecutar AnyDesk versión 6 o superior. Esto nos da compatibilidad con un gran número de dispositivos. Por su parte, los equipos de los estudiantes, es decir, los que disponen en casa, también pueden ser Windows, Mac, Linux o Android, por lo que pueden conectar incluso desde una tablet, desde un portátil muy modesto o antiguo. No importa, pues el poder de cómputo lo van a poder ofrecer los dispositivos de la universidad. Así que es básicamente irrelevante qué tanto poder de cómputo tiene el estudiante en su casa. Podemos utilizar cualquier tipo de conexión a Internet. Los estudiantes, gracias al escaso ancho de banda que AnyDesk requiere, pueden hacer incluso sus prácticas utilizando conexiones móviles, ya que el consumo promedio es de 0,192 megabits por cada sesión. Eso nos da una capacidad teórica de atender 52 conexiones simultáneas, es decir, tener 52 estudiantes conectados al unísono con un enlace a Internet de apenas 10 megas de subida, lo cual para una universidad hoy en día es extremadamente sencillo de cumplir. Bien, ahora hablemos un poco acerca de la API. La pueden encontrar aquí en Settings. Encuentran la llave de API y el manual. Dicha API se utiliza cuando las universidades ya tienen un software de administración de reservas, recursos y horarios, o un portal universitario en el cual pueden hacer dichas reservas. Por ejemplo, aulas o laboratorio informático con software CAD, CAM y CAE, computadoras para préstamos, etc. Entonces, podrán usar ese mismo software que ya tienen, donde los estudiantes tienen una clave, por ejemplo, para hacer dichas reservas. Se provee junto con la plataforma el acceso ilimitado a la API y toda la documentación que podrían necesitar para hacer la integración. Hay universidades que han hecho ya la integración con AnyClassroom en sus portales universitarios, un software de administración de recursos físicos. Y por la experiencia que han tenido nos indican que la integración normalmente tomó entre días y un par de semanas. Realmente es un proceso bastante simple para hacer dicha integración, de manera que para ustedes puede ser una opción interesante si ya tienen ese tipo de plataformas. Ahora bien, nos ocupa hablar del licenciamiento. ¿Cómo se licencia AnyClassroom?
Esto es muy sencillo. Básicamente se licencia por sesión concurrente. Es decir, no importa cuántos dispositivos tengan en la universidad, no importa de cuántos estudiantes se trate. El único parámetro para determinar el costo del licenciamiento es cuántos alumnos queremos atender en forma simultánea. Podríamos hacer una analogía con una centralita telefónica, una PBX, en la que se puede digitar cuántas extensiones pueden estar activas para recibir llamadas en un momento determinado. La duración de las sesiones de conexiones son ilimitadas, pueden crear para unos pocos minutos, para días completos, no hay ningún limitante en ese sentido. Pueden agregar tantas aulas y tantos usuarios como se desee, también es ilimitado.